Bueno, de nuevo muy buenas tardes, hermanos, y para todas las personas que nos vayan a escuchar en el tiempo futuro a través de internet. Este material pues está siendo grabado para corroborar el estudio que estamos haciendo y para preparación y edificación para las pruebas que se avecinan para el pueblo de Dios. Este es el estudio, la parte número 7 de los mercaderes de la tierra. Se han enriquecido la abundancia de los deleites. Estamos estudiando esto en función de una necesidad de preparación para los tiempos que se avecinan. Eh, estamos, hoy es agosto 3 del 2019, como pues todos los que están aquí presentes pueden corroborar después, entonces todos decimos que sí. Eh, y estamos estudiando Apocalipsis 18:3 especialmente, en la cual pues estamos hablando sobre las naciones que han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de los deleites de Babilonia la Grande, que sabemos que es el sistema papal, y hay un llamado a salir de ella. El pueblo de Dios va a escuchar este llamado, por eso nuestra tarea es poder decirlo, y ya el pueblo de Dios es el que va a responder. Y por eso tenemos que proveerle las herramientas, las evidencias, las pruebas, para que ellos puedan tomar una decisión consciente. Y pues nos dice que para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Este es un llamado para que salgamos y salga todo el mundo de Babilonia, de todo el vino que se le daba a las naciones, y este es el tiempo propicio para hacerlo. Entonces, ¿para qué sirve un temporizador? Ya lo hemos visto. ¿Para qué? Para avisar que algo está listo porque ya se cocinó. Entonces, son evidencias que nos indican que el Señor está a punto de decir hecho es, y eso se va a dar cuando ya sean derramadas las 7 plagas, pero pues el pueblo de Dios va a saber que tan pronto comience a caer la primera plaga, se ha cerrado la puerta de la gracia para los vivos, y pues ya el juicio se ha hecho para todos. O sea que para el momento en que se cierre la gracia, ya se ha ejecutado el juicio tanto sobre vivos como muertos, y ya no habrá nada que hacer. Por eso el tiempo de tomar las decisiones es ahora. Hemos estado estudiando sobre las idolatrías a las naciones. Lo hemos repasado porque pues tenemos que repetir varias veces para que entendamos que el culto al sol, el culto solar, es el culto que ha estado presente en todas las culturas, desde Babilonia antigua, pasando luego por Asiria, por Egipto, por Siria, por todas estas regiones que pues la palabra de Dios y el espíritu de profecía y la historia nos confirman que es la secuencia de, de reinos que han querido destruir al pueblo de Dios a través de la historia, y nosotros pues llegamos hasta Roma pagana. Roma pagana le hereda a Roma papal, y Roma papal está presente hasta nuestros días. También hemos visto que Apocalipsis 17, cuando habla del misterio, es precisamente el culto idolátrico a la naturaleza centrado en el sol, y ese es el vino que le ha dado de beber a todas las naciones. Entonces, para el mensaje del segundo ángel, que está en Apocalipsis 14:8, nos habla que Babilonia le dio de beber a las naciones. Y Apocalipsis 18, el verso 2, nos dice que las naciones bebieron. Y por eso vemos que el haberle entregado ese cáliz con todas las abominaciones, pues ha hecho que
pues que haya derramamiento de sangre, digamos, todo acordémonos que todo es un sacrificio, todo es una obra de sacrificio, tanto ya sea, digamos, la sangre de los santos que es derramada, pues Dios no quiere eso, Satanás lo ha hecho como un sacrificio que él pide, pero finalmente eso está siendo como un sacrificio que es agradable para Dios. O sea, Satanás genera la muerte, genera la destrucción, y Dios ve que finalmente las almas que han sufrido, pues él se compadece de todos esos sacrificios que se han hecho, y pues por eso menciona aquí que es la sangre embriagada de los santos, y esa sangre está clamando desde el altar del sacrificio, desde el altar del incienso, perdón, de la oración que hay en el lugar santo, en el santuario celestial. Y pues nos menciona a la mujer que es Babilonia, que es Jezabel, y pues todo está asociado con el tema de la oración solar, y vemos la huella jesuita que está detrás de todo esto, porque es este poder el que le está dando el restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, la imagen de Daniel 2 nos habla de los imperios que hubo desde el tiempo de Daniel hasta nuestros días, y pues todos esos imperios estaban: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y la división del Imperio Romano que derivó en Roma papal. Esto es el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol, y ese es el misterio Babilonia la Grande. Y la piedra va a caer sobre todos estos sistemas y los va a destruir completamente. Entonces hemos estado repasando que los jóvenes están tomando una parte activa en lo que va a ser la última conmoción mundial que está asociada con el cambio climático, la última gran revolución que está encabezada por los jóvenes, por los niños. Vimos la fecha del 20 de septiembre, el por qué es importante esa fecha, y que pues tiene que ver con todas las revoluciones mundiales y con el calendario astrológico, de astrología, de misterio astronómico de los jesuitas, porque la adoración centrada en el sol pues es el culto idolátrico pagano que existe actualmente. Entonces esto cuenta con el imprimatur, lo vimos con el imprimatur jesuita. También vimos la reunión que hubo entre Greta Thunberg y el Papa Francisco, en el cual pues vimos esta foto que nos daba unas indicaciones del sello que le está colocando el Papa al cambio climático, a las huelgas del cambio climático, y que lo está endosando, lo está soportando por el Laudato Si. Esto lo presentó Greta Thunberg. Estas son las manos de Greta Thunberg, esta es la mano del Papa, y nos habíamos preguntado qué era esto, ¿no? Y pues esa fue parte de la tarea del estudio pasado a la fecha, que pues pudimos investigar qué es eso, ¿m? Y lo que significa ese loguito es Laudato Si generación, la generación Laudato Si. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esta generación Laudato Si, o sea que Greta Thunberg está patrocinando, está encabezando la generación, ¿cómo se llama? Laudato Si. ¿Mm? Entonces la generación Laudato Si está encaminada al tema del cambio climático, está encaminada a liderar y a movilizar a todo el mundo para que se proteste, para que se logre obtener los objetivos de la encíclica Laudato Si. Y como vimos esta mañana y como estamos viendo, todos los temas pues están confluyendo hacia el Apocalipsis. Laudato Si nos lleva a qué numeral. ¿Mm? ¿Al numeral qué?
Todos en coro. 2, ¿qué? 2:37. Muy bien, que nos habla del domingo. Entonces, hemos llegado a esta generación, a la generación Laudato Si. Una pregunta, ¿cuál es la última letra del alfabeto de las lenguas modernas? ¿La qué? La Z. ¿Hemos oído hablar de la generación X? ¿Sí? Algunos no. ¿Hemos oído hablar de los millennials? Sí, algunos. ¿O generación Y? Bueno, ¿hemos oído hablar de la generación Z? No. ¿Y la generación Z qué tipo de generación será con relación al alfabeto? Entonces, la generación Z será igual a la generación Laudato Si. Esa es una pregunta que vamos a responder al final de esta presentación. Este es un estudio de la Pew Research Institute, que es uno de los estudios más prominentes e importantes a nivel mundial de estadísticas. Enero 17 del 2019, definiendo generaciones, donde terminan los millennials y comienza la generación Z. Habla que en 2018 se ha convertido en un punto de corte entre los millennials y la próxima generación, o sea, la generación Z. Habla de que ya pues los millennials tienen 38 años desde el momento en que se comenzó esta generación, y vamos a mirar unas gráficas. Hay diferentes nombres que se le han dado a las generaciones. La generación del silencio comenzó en el año de 1940, y pues de los que nacieron de 1928 hasta el 45. La generación de los baby boomers, que fue la generación que nació durante la revolución sexual de 1960, nacieron entre 1946 a 1964. La generación X son las generaciones que nacieron desde 1980 para acá. La generación desde el 65 hasta el 80. Esa, por ejemplo, aquí, pues yo me incluiría, aquí nos incluiríamos varios, ¿no? De esta generación. Los millennials, que es la generación de quienes nacieron en 1981 hasta el 96, más o menos. Estos son los millennials. ¿Quiénes son millennials aquí, de esa generación? Los que hayan nacido del 81 hasta el 96. Entonces tenemos a uno, tenemos a dos. No, no, pero es que hay otro. Ahora la generación Z. ¿Cuántos levanten la generación Z aquí? Hay varios, ¿no? Desde 1997 hasta el 2012 más o menos. Entonces vemos aquí, este es básicamente como las edades, otra vez en otro estilo de gráfica. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es la última generación? ¿Qué características encontramos en la Biblia sobre la última generación que va a haber? Denme textos. Ujú, ujú. Entonces leámoslo. ¿Sabe también esto que en los postreros días, ¿en qué días? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí cuando dice hombres, pues incluye a quienes, a mujeres y hombres, y no solamente a hombres adultos, sino también a niños. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficiencia de ella. A estos evita. Entonces, esa es como la característica, una de las características bíblicas de esas generaciones. Entonces, podemos ver cómo de nuestros hijos Dios permita que no se estén dando estas características,
Porque, ¿qué está pasando entonces? Pues que se van a ir en contra de quiénes, de los hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues no debemos estar en este grupo porque no puede haber unión entre las tinieblas y la luz. Y Lucas 17:29 dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, eso serán las manifestaciones finales de la condición de como era Sodoma cuando fue destruida, y nuestro Señor nos advierte de eso. Génesis 13:3 dice, mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese es el capítulo 13, pero resulta que la destrucción vino mucho más adelante, o sea que ya Sodoma estuvo sentenciada y lo que hizo Dios fue esperar hasta que se colmara la copa de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál era la principal característica de estos hombres, de Sodoma y Gomorra? Para que nos diga nuestro Señor, bueno, amadores de sí mismos, y vamos a ver eso, por favor recuerden esto, amadores de sí mismos. Recuerden por favor que el orden como Dios plantea las cosas es muy importante, ¿está bien? Entonces, amadores de sí mismos es ¿qué? Egoísmo. ¿Se acuerdan de la hojita que les entregué? Y el que encabeza todos los pecados en el pueblo de Dios es el egoísmo, o sea que no solamente los del mundo, sino el profeso pueblo de Dios también está contaminado por este mal del egoísmo. Entonces recuerden eso, amadores de sí mismos igual a egoísmo. Y esta característica pues la encontramos en que el hombre se exalta, se ama, se exalta tanto a sí mismo que se enamora de sí mismo, que es lo que la mitología, la falsa mitología griega habla del complejo de Narciso, ¿no? Pero pues básicamente es, digamos, lo traigo a colación porque eso es básicamente lo que es la actitud de la sociedad actual, es de mucho centrarse en el yo, en el egocéntrico, eso es centrarse en uno mismo. Dice Génesis 19:4, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de las ciudades, conocemos la historia, los varones de Soma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que para la condición que nosotros estamos viendo aquí significa que tiene que haber unas 2 o 3 generaciones, porque los jóvenes, pues es la primera generación de los 1 a los 40, y la siguiente generación pues sería los 40 a los 80, y si al caso hay otra generación pues estaría cubriendo los 120 años, pero básicamente son 2 o 3 generaciones lo que contempla este mal. O sea, acuérdense ustedes por favor de mínimo 2 generaciones, ¿está bien? Para que Dios pueda ver que la copa de la maldad se está llenando hasta para antes de la caída de las plagas. De este mismo artículo nos habla, dice, aproximadamente en la mitad de la generación Z y los millennials dicen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es bueno para la sociedad. O sea, ¿qué actitud está hablando? La actitud sodomita, ¿sí? Y esta es la gráfica del porcentaje. Entonces los silenciados, la generación del silencio, que es esta, ellos, digamos, como los chapados a la antigua, por decirlo así, como lo diríamos, aquí estaban nuestros padres, ellos se veían como digamos, el porcentaje del 18% es que ven bien el matrimonio homosexual, o sea que era bajito, comparado con un 38% que no hacían diferencia, y el 43%, que era la mayoría, decía que estaba mal, ¿sí?
Ahora, miremos cómo la gráfica va variando a medida que se han ido avanzando en las generaciones. Los baby boomers ya el 23% lo veía como algo bueno, la generación X lo vio en un 33%, la generación millennials ya lo ve en un 47% y lo ve como bueno, pero como algo malo en un solo 15%. Entonces, estas dos generaciones están muy parecidas. Si ustedes suman 47 más 37, da exactamente igual a sumar 48 más 36, que es más o menos 84%, ¿ven? 84-85%, digamos, hay unos decimales que pues para completar el 100%. O sea que el 85% de estas dos generaciones ya considera ya sea que sea una buena cosa o que no le importa, que en últimas el que dice que no le importa finalmente está apoyando y patrocinando el matrimonio del mismo sexo. O sea que ya estamos por estadísticas en las generaciones de los últimos días con relación a lo que describe según de Tesalonicenses y Lucas y pues las descripciones de Génesis en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces pues ¿qué ven ustedes aquí? Estos zapatos de qué generación son? La generación Z. ¿Y la flecha qué significa? Ambos sexos. Sí, digamos por la juventud, ¿no? Pues ya sabemos pues que son juventudes pues totalmente libres y que les gusta vestirse como quieren y pues, digamos, buscar expresiones de colores, todo eso. ¿Y qué significan las flechas? Para cualquiera de los dos lados. Válido. ¿Ah? Indecisión, muy bien. Noviembre del 2018, Impact 360 definiendo las características de la generación Z. Nuestro nuevo estudio con el grupo Barna reveló que la generación Z, los 69 o 70 millones de niños y adolescentes nacidos entre 1999 y 2015, es la generación menos cristiana y con mayor diversidad racial, religiosa y sexual en la historia de Estados Unidos. La generación Z también está muy ¿qué? Confundida. La generación Z también está muy confundida acerca de la verdad moral y espiritual. El relativismo está en aumento en la próxima generación. ¿Qué significa relativismo? Eso. Que no sabe qué es, o sea, todo es relativo, puede ser bueno, puede ser malo. ¿No? Los grupos focales que llevamos a cabo con el grupo Barna en Generación Z lo dejaron en claro. Tanto los adolescentes cristianos como los no cristianos estaban ¿qué? Confundidos cuando se trataba de la verdad moral. Entonces, esto no es solamente para los no cristianos, sino para los adolescentes cristianos. ¿Por qué hay pérdida de identidad y de confusión en los grupos cristianos? Pues Mucha demasiada opinión. información, ambos tienen igual de información. Mucha opinión, no hay como... Pero ¿por O sea, qué los hay cristianos? mucha opinión y eso hace que haya mucha confusión, entonces se genera el relativismo. Pero los cristianos y los no cristianos tienen igual de información, pero ¿por qué los cristianos están confundidos? Porque yo puedo tener mucha información, pero si yo sé cuál es ¿Cuánta la creo? información, Eso entonces sí, creencias no hay. porque el liderazgo está en confusión también. Si el liderazgo de una iglesia está claro, pues los miembros de la iglesia no deberían estar confundidos. Debería haber la directriz de los mayores y por eso implica que ya los adolescentes cristianos están recibiendo una doctrina que no es la correcta por parte de los líderes. Porque pues los no cristianos igual pues están perdidos, pero los cristianos pues ¿por qué? Pues porque están recibiendo de ese vino de Babilonia que es confusión, por eso es que confundidos es el vino de Babilonia, porque no hay una claridad. ¿Y qué significa que haya una verdad moral y una verdad espiritual? Es que hay un absoluto. O sea,
una sí dice Jehová es un absoluto y es por eso que pues no hay, hay confusión cuando no se tienen valores absolutos o verdades morales y espirituales absolutas. Dice el estudio, una vez escuchamos, una y otra vez escuchamos frases como no lo sé. Me preguntan, le pueden preguntar a una persona, ¿matar es malo? No lo sé. ¿Robar es malo? No lo sé. ¿Mentir es malo? No lo sé. Porque están en ese relativismo por tanta y pues tiene que ver con ese bombardeo de información, como lo menciona nuestro hermano Santiago, de cómo está siendo bombardeada con tanta información, pero para eso están los filtros, está el hogar, están los padres, están los hermanos, está la iglesia y pues la escuela también debería estar ahí. Estoy tan confundido, dime. Claro, como parte del guía de estudio pues está la Biblia y para nosotros y para toda la tierra está el espíritu de profecía. No estoy seguro de qué pensar, o sea, estamos confundidos ahí. No quiero presionar lo que crea, lo que creo en otras personas. Es como que les da a ellos poder, eh, a esta generación Z les da miedo el poder decir su opinión por lo que puedan pensar otras personas. Ahora, ¿mentir es moralmente incorrecto? Entonces, eh, estas son las generaciones. La generación de los ancianos es la generación silenciosa, ¿sí? Para ellos el 61% está de acuerdo que mentir es moralmente incorrecto. El 54% de la siguiente generación de los baby boomers podría estar de acuerdo, o sea que va bajando el porcentaje porque ya la mentira para ellos es moralmente, puede ser moralmente correcto. Para la generación X ya llegó al 50%, para la generación de los millennials podría estar está en el 42%, para la generación Z está en un 34%, o sea que para la generación Z podría estar de acuerdo, digamos, de 100 personas, solamente 34% dicen que mentir es incorrecto. O sea que el 66% dice que mentir es correcto. ¿Sí? Entonces ven cómo generación tras generación se están perdiendo los valores morales porque la confusión está prevaleciente, no saben qué es verdad, qué es bueno, qué es malo, y se entró el relativismo en lugar de quedarse los absolutos. Cuando Dios dice no mentirás y la paga del pecado es muerte por incumplir ese mandamiento, pues ya las generaciones actuales, por no estar educadas con base en los principios bíblicos, están perdiendo el norte. Entonces, hagamos ahí un esfuercito. Mire, este es parte de una gráfica que muestra los mismos porcentajes que mostramos aquí. Entonces, la generación de los ancianos, de los abuelos ancianos, tenía mucho más claro que era moralmente, que mentir era moralmente incorrecto, era moralmente malo, hasta llegar a la generación Z, que es la generación actual. ¿Y qué hay detrás? Las tablas de los 10 mandamientos. Entonces la moralidad están correctamente comparándola o tomándola como base en los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento es el mentir? ¿Cuál? El séptimo. No matarás, no robarás, no alterarás y no levantarás falso testimonio. El octavo, ¿no? Noveno, muy bien. Entonces, sí. Entonces, para que sepamos, pues que las tablas, pues el 5 tiene que pasar para acá, porque la ley de Dios es el amor del hombre hacia Dios y va sobre los 4 primeros mandamientos,
y el quinto mandamiento hace parte de la segunda tabla. Esto es pues para las personas que no sepan de esto, pero pues curioso es que el estudio muestre las tablas como la norma. Entonces, para que miremos que efectivamente estamos viendo que la moralidad está cayendo porque la ley de Dios está siendo olvidada en nuestras escuelas, en los colegios, en las universidades, en las casas, y ahí vemos el resultado en las generaciones actuales, las generaciones sucesivas. Esto es una gráfica, hermanos, no, esto es simplemente de las fuentes de Barna y del Impacto 360, para que veamos qué tan importante es que nosotros, el mundo, esta mañana estudiamos, el mundo va a ir en contra de la ley de Dios y se va a ir con la ley humana, y resulta que la ley de Dios es la que va a proteger a la tierra, y por negar a la tierra, al negar a la ley de Dios, pues la tierra va a quedar desprotegida y va a entrar en un caos como nunca lo hemos visto. Sigue diciendo, este es el artículo de Barna como tal, con relación a la moralidad de la generación Z. Dice: la moralidad puede ser un área gris para la generación Z, o sea que la moralidad para la generación Z es un relativo, ¿sí? Dice: mirando algunos principios básicos, hay un curioso cambio generacional en la brújula moral de los americanos. Acordémonos que los americanos hacen estos estudios, son los expertos en manejar estadísticas, y la profecía nos dice que hay que mirar el termómetro en los americanos y mirar el termómetro en la iglesia de Dios. Entonces se está midiendo la brújula moral de los americanos, con cierta conciencia que las opiniones de los adolescentes aún pueden ser bastante flexibles. Nos centraremos en los encuestados que indican el más alto nivel de acuerdo con estas declaraciones para mostrar a los que actualmente están más comprometidos con estas creencias. En este extremo, una cuarta parte de la generación Z, el 24%, está totalmente de acuerdo en que lo que es moralmente correcto es incorrecto, cambia con el tiempo en función de la sociedad. Entonces, finalmente dice: la sociedad cambia y lo que es bueno o malo también. Todo es relativo a lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿quién está modelando y estableciendo los parámetros y los patrones de moralidad en el mundo? La sociedad. Y si la sociedad dice que esto moral es bueno, esto inmoral es bueno, pues se convierte en moral, en bueno. Y si lo moral lo llaman malo, pues se convierte en malo. Por eso es que estamos llegando al tiempo de la profecía que nos dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, y eso es relativismo. Bueno, entonces ese es el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿no? Isaías 5:20, sí, efectivamente, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estamos llegando, esta es la relatividad moral del mundo. Esta es la relatividad moral del mundo basada en la palabra de Dios. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, pues más evidente y más claro para dónde. O sea que esta generación es la que está cumpliendo paso a paso las características que va a ser la generación Z, que ellos la llaman generación Z. Y pues ¿cómo la llaman generación Z? No lo sé, pero pues es básicamente algo que ya o lo tienen planeado o lo han puesto así, y Dios sabe pues que está permitiendo que estas cosas se den para que nosotros sepamos qué es lo que le va a pasar a las generaciones futuras, qué futuro van a esperar ellos y qué decisión debemos tomar ahorita. Futuro muy relativo. Un futuro que es relativo, sí. Entonces, este es un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, debe ser abierta a Cataluña. Dice: generación Z autodidacta, sensible a los asuntos ambientales y adicta a la tecnología.
es sensible a los asuntos ambientales, o sea, sensible ¿a qué? Al cambio climático. Y adicta a la tecnología y dice, ¿qué? Egocéntricos, narcisistas y expertos en tecnología. Es una combinación peligrosa, ¿no? Los millennials han sido etiquetados como una generación de usuarios ávidos de tecnología, pero la realidad es que el grupo que ha crecido con la versión más evolucionada de Internet es en realidad la generación Z, explica esta profesora de comunicación de la universidad. Este grupo también conocido como postmillennials, centenarios o generación K o post-beavers, Vibers, se refiere a los jóvenes de hasta 24 años. Esta nueva generación nacida durante el boom de los medios sociales tiene una edad que va desde los preadolescentes hasta los 20 años, dice La Montaña en el artículo La nueva generación Z, conectada, pragmática y amante del hogar, supuestamente, ¿no? Pues porque está supuestamente en las casas, pero pues lo que quiero que nos recordemos de la profecía de Tesalonicenses dice, amadores de ¿qué? De sí mismos, o sea, estamos llegando a esa generación y esa generación cumple o tiene los millennials y la generación Z. Ahora, nosotros vimos en la anterior presentación del cumplimiento de la profecía de Isaías 3:12 que estamos viendo cómo los niños van a ser los opresores del pueblo, que las mujeres gobiernan sobre ellos. Esto fue lo que básicamente sucedió en la Revolución Rusa y lo que será la Revolución Mundial. Con los niños se dio la liberación femenina con la Revolución Rusa, el movimiento gay vino después, luego vino el movimiento LGBT, se destruye la familia, al papá, a la mamá, y los niños pues quedan a merced de los revolucionarios que están catalizando esta propaganda, y ellos, los niños, son los que van a planear la próxima revolución, lo cual quiere decir que pues los niños están bajo la plataforma del cambio climático, como lo hemos visto. Pues para las personas que quieran ver las presentaciones anteriores, por favor véanlas. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la destrucción del planeta, porque se va a destruir la familia, se va a destruir el resto de miembros de la familia, se va a destruir la sociedad, las naciones, la tierra entera. Y pues es una paradoja, están diciendo salvar la tierra por medio del cambio climático, del nuevo acuerdo verde, pero vendrá la destrucción porque vendrán las plagas. Miremos aquí, este es de julio 25 del 2019, las noticias católicas independientes. El cardenal da la bienvenida al surgimiento de la generación ¿qué? Laudato Si. Entonces vimos que la generación Z es ambientalmente amigables y eso ha sido parte de toda la estrategia del sistema papal para hacer uso de esta generación para que cumpla la agenda de Laudato Si. Dice este cardenal, hay tantos signos de esperanza, Dios está levantando a personas de todo el mundo para que se unan para cuidar nuestra casa común. Cuando dice nuestra casa común, ¿a qué se está haciendo referencia? A la encíclica Laudato Si, que es el cuidado de la casa común. Dice, esto lo dijo él en el 15 de julio durante una reunión que hubo en Kenia. Marcó el 5º aniversario de la Red de Jóvenes Católicos sobre el Medio Ambiente y la Sostenibilidad en África y el 4º aniversario de la encíclica ambiental del Papa Francisco Laudato Si. Dice el artículo, estoy muy satisfecho por el surgimiento de la generación Laudato Si, o sea, de acuerdo a la generación que estamos, ¿cuál es la generación? La Z. Dice, agregó que es un nombre tan apropiado ya que ustedes son la generación que será recordada por estar ¿qué? Marcada por ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis 13, 15 y 17? ¿Y qué dice Apocalipsis 14, 9 en adelante? La marca de la bestia. Dice, marcada por Laudato Si. Laudato Si, esta mañana vimos, son las encíclicas, ¿qué? Las bulas son las que edictos reales, y las encíclicas son los edictos reales,
Y lo más importante, ustedes son la generación que será recordada por ayudar a la iglesia ¿a qué? A implementar Laudato Si. ¿Qué es lo que se quiere implementar de Laudato Si? Número 237, la ley dominical, para que sea más que profética y coherente en su vocación de cuidar nuestro hogar común. O sea, en este párrafo, hermanos, ellos mismos están diciendo, marca de la bestia en dicto real, que es profética y que se va a implementar esta generación, va a ayudar a implementar, va a ayudar a la iglesia a implementar la agenda de Laudato Si. Entonces, significa que esta generación Z es igual a la generación Laudato Si. Dice, si no se toman medidas claras, se dijo, pues se afectará brevemente el planeta, se dañará gravemente el planeta. Y aquí esta conferencia está ayudada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Red de Jóvenes Católicos para la Sostenibilidad Ambiental en África, la Oficina Regional para África, el Dicasterio de la Santa Sede para promover el desarrollo humano integral y la Iniciativa de Fe por la Tierra de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, ya está involucrada pues todo el mundo. Dice, reunió a 360 participantes de 50 países. Ahora, como nos habla de la generación Laudato Si, pues miremos la página de Laudato Si Generation, que es la página que tenía quien en su mano. Greta Thunberg y el Papa y el... Entonces, miremos, este es un aviso que es de la página oficial. Dice, levántate y únete a las huelgas climáticas. ¿De qué fecha? Y el 20 de septiembre, ¿qué imprimatur tiene? El imprimatur jesuita de los ciclos lunares y solares. ¿Se acuerdan de los ciclos solares del equinoccio de otoño, el equinoccio el solsticio, el equinoccio de otoño, perdón, que comienza el 20 al 21 de septiembre? Acuérdense que todo esto es una agenda que tiene que ver con la adoración solar, con el culto solar. O sea, está asociado con esos ciclos. ¿Por qué? Porque detrás está el culto solar. Eso es paganismo, eso es idolatría pagana. Y por eso tiene el símbolo de IHS, que es también el sol. Entonces, miremos este video, ustedes van a ver lo que está, aparece, ustedes entran a la página de laudatosigeneration.org y van a ver el siguiente video, digamos las siguientes imágenes. Lo que hice fue, vamos a devolverlo acá, fue solamente tomar en cuenta las escenas que plantea. Pasa muy rápido. Ahora vamos a detenerlo. Aquí, ¿qué están? Los jóvenes, ¿qué? Protestando. Muy bien. Aquí, ¿qué ven? El sol, el Ouroboros también, que es la serpiente que siempre renace. Esta es una carta de petición de ellos, ¿sí? Y o lo obtienen o ¿qué van a hacer? A pelea, ¿no? Huelga. O por la fuerza. ¿Sí lo vimos? Esto es, otra vez lo vemos, rápido pasa el mensaje. Y eso es lo que está en esa página. Entonces, esta es la generación de Laudato Si, amigos. Hermanos, esta es la generación que dice, los jóvenes demandan un cambio. Y la generación Laudato Si. O sea que Greta Thunberg está siguiendo la agenda del papado y están ellos moviéndose hacia un caos social. Están generando el caos social. Entonces, esta es de la página de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y miremos aquí este logo como lo dice, ¿no? Fe para la tierra. Una tierra, muchas religiones, una meta.
Miremos el logo, entonces vemos el símbolo solar, el símbolo de los 8 rayos de la oración a Baal, ¿sí lo ven? Los 8 rayos solares, la Tierra supuestamente que está ahí para representar la ONU, y vemos alrededor de esto todos los símbolos de todas las religiones, pero pues básicamente es como el zodiaco, ¿no? Como los diferentes astros que hay, las diferentes religiones, todas ellas, todos los símbolos que cada una maneja son símbolos idolátricos, solares, paganos, a Baal o a las tríadas, todos estos son símbolos ocultistas de adoración fálica, de adoración sexual que hacía parte, por eso es que en los cultos de Baal siempre está asociado la adoración a Cera, que es la sodomía. O sea, el culto sexual siempre ha estado asociado con el culto idolátrico pagano. Entonces, todas las naciones están unidas en este principio por medio de las Naciones Unidas de la Oficina para el Medio Ambiente, y dice generación de Laudato Si, personas jóvenes cuidando nuestra casa común. Han transcurrido 4 años desde el lanzamiento de la cuarta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestro hogar común por parte del Papa Francisco. En la enciclopedia el Papa Francisco llama a todas las personas a unirse por el planeta que comparten para participar en la creación de un nuevo diálogo sobre el futuro del planeta. Ahora, de esa organización hay de ese sitio hay organizaciones y redes de trabajo. Aquí vemos, dice, las organizaciones basadas en la fe del medio ambiente están proliferando en todo el mundo. O sea que acordémonos del embudo, ¿no? Todas las organizaciones religiosas que hablen del cambio climático ya finalmente van a terminar apoyando la encíclica Laudato Si y el numeral 237. Dice aquí, consulte la tabla sobre organizaciones y recursos basados en la fe ambiental para obtener una lista completa. ¿Creerían ustedes encontrar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día ahí? Vamos a ver. Esta es la página de la lista de organizaciones ambientalistas basadas en la fe y recursos. Están los Bahá'í, todas las denominaciones, está aquí los sitios internet de cada una de ellas, la religión Brahma, el budismo, están todas las corrientes, el cristianismo, está toda la lista de cristianos que están involucrados en ese movimiento, cada una con sus páginas de internet. Aquí Ecojesuit, todo está por orden alfabético. Vamos en la C, luego la E, la F, la G, la I, la L, los luteranos, los mormones, los menonitas, los presbiterianos, los cuaqueros, la iglesia eclesial, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los luteranos, los sínodos. Luego sigue la Alianza Evangélica Mundial, el Concilio Mundial de Iglesias, aquí es donde yo quería llegar. Concilio Mundial de Iglesias, el cuidado para la creación, digamos el Departamento del Cuidado para la Creación. Luego está el hinduismo, ahorita vamos a ir al Concilio Mundial de Iglesias. El islamismo, todas las grandes religiones están ya incluidas, el islamismo, el judaísmo, todas las páginas de internet asociadas, las multireligiones, aquí lo que no está en las anteriores pues lo van a encontrar aquí, la Tierra y el Concilio del Espíritu de Oregón, el grupo de acción de los cuáqueros de la Tierra, todo lo que tenga que ver con tierra, cambio climático, cuidado al medio ambiente, todo ya está, el papado se ha encargado de descentralizarlos para lo que viene. La Alianza de Noé, luego sigue las otras religiones, otras afiliaciones, están todas las listados. El psiquismo, la yoga y la meditación, la filosofía de meditación. Entonces todo ya está aquí en la bandeja, todo está en la canasta del papado, ¿sí? Ahora miremos pues del Concilio Mundial de Iglesias.
el cuidado para la creación y el cambio y la justicia climática. Dice aquí el modelo actual de desarrollo mundial está amenazando las vías y los medios de vida de muchos. Esto es el lenguaje socialista del papado, pero lo están diciendo el Concilio Mundial de Iglesias. Este concilio dice, la iglesia es miembro del Concilio Mundial de Iglesias, reúne a 350 miembros de iglesias, 350 iglesias miembros que juntas representan más de 500 millones de cristianos en todo el mundo. Está la lista alfabética también, pues ustedes pueden ir allá de las 350 iglesias que hacen parte de esto. Está pues la lista aquí en resumida, están los ortodoxos, las iglesias anglicanas, bautistas, evangélicos, luteranos, menonitas, metodistas, iglesia católica, pentecostales, reformadas, unidas libres, independientes, discípulos de Cristo, amigos, cuáqueros, y pues aparentemente no aparece nuestra querida, perdón, aquí voy a cambiar esa palabra porque I need to take. Y pues no aparece la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, pero el que busca encuentra. Hay un concilio ecuménico que se llama el Concilio Ecuménico de Malta. Entonces, acordémonos que los Caballeros de Malta son una sociedad secreta que reporta directamente al papado, y todas las sociedades secretas reportan a los jesuitas, y la sociedad de Malta, aquí pues como para colmo de males están colocándole el título de Concilio Ecuménico de Malta. Acordémonos que uno de los que va a llevar si usted escucha hablar del Concilio Ecuménico, ya sepa usted que van a terminar apoyando el domingo obligatorio. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué nombre ven ahí? ¿Iglesia qué? Anglicana. ¿Iglesia de qué? Escocia. Iglesia Evangélica de Alemania. Iglesia Metodista. Iglesia Católica Romana. ¿Y cuál sigue? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, pues estas son las evidencias. Aquí está la página para que las personas que tengan dudas sobre esto, de que esto, como dicen ciertos pastorcitos mentirositos, que están diciendo de que estamos levantando informaciones de internet, que estamos presentando profecías falsas, pues para que ustedes sepan que los pastores mentirositos son otros, para que lo sepan y para que estén avisados aquellos que los escuchen. Entonces, aquí está la evidencia que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace parte del Concilio Ecuménico Mundial, del Concilio Ecuménico de Malta, que pertenece al Concilio Mundial de Iglesias, y el Concilio Mundial de Iglesias está perteneciendo al Concilio Mundial de Iglesias y el Cambio Climático. Entonces, para que lo sepan, ya están advertidos. Bueno, vamos a adelantarnos. Y ahora pues dice el Papa Francisco se reúne con la Federación Universal de Paz. El Papa Francisco ha sido un destacado defensor de muchos derechos, de los ideales y valores que también abarcan la Federación Universal de Paz, con la promoción del diálogo interreligioso, el fortalecimiento de la familia y la preocupación por los problemas ambientales. Entonces vuelve otra vez a hablar de todos los temas. Cuando se habla de problemas ambientales, Laudato Si, o el Papa, o la unidad, o que hablar de paz, ya sabemos que esto va a ir a dar a la encíclica Laudato Si, al numeral 237. Aquí estamos, esta es la reunión que tuvieron estos señores con el Papa, y los socios de esta unión es la ONU, el Consejo Ecuménico, Económico y Social, de las Naciones Unidas, la Unión Africana, las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, el Foro de Ciudadanos Globales y el Concilio Global de la Tolerancia y la Paz. O sea, son organizaciones
que son bastante grandes a nivel mundial y la ONU está empeñada pues en ese propósito. Esto no es solamente en Europa, en toda Latinoamérica, como vimos en la página de 350.org, donde se está impulsando el tema del nuevo acuerdo verde. En todas las partes del mundo se está hablando ya de esto. Entonces, por ejemplo, aquí los grupos religiosos en Chile lanzan Alianza Espiritual Climática. Vemos el logo de la Federación Luterana Mundial. ¿Y qué vemos en el centro? Vemos el logo, vemos el símbolo del ¿qué? Del sol, claro. Más de 20 redes religiosas, ecuménicas e interreligiosas se reunieron el 21 de julio para firmar un acuerdo que demuestra su compromiso común de cuidar la tierra y para promover un cambio sistemático, cultural y espiritual para enfrentar la crisis climática. Vemos las fechas, cada vez que estamos presentando esta información, se está dando esa información para complementar lo que la profecía nos dice. Por eso es que dice que los eventos finales van a ser muy rápidos. Entonces, dice, entre los presentes para la firma de la Alianza Interreligiosa para el Cambio Climático en Chile, estuvieron el reverendo Isani Bruch, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana, Felipe Savera de la Iglesia Luterana, el Acuerdo de las Desigualdades e Injusticias Generadas, el espacio compartido de encuentro y culto. Entonces acuérdense que todas las iglesias, como dice el Papa, para pertenecer al movimiento ecuménico tienen que haber participado de una comunión de sangre, o sea que ya están participando de la Eucaristía, y eso lo confirmamos, pero hemos confirmado con diferentes videos anteriores. Entonces pues mi intención pues es enfocarnos en lo que estamos estudiando ahorita. La justicia climática es una prioridad para la Federación Mundial Luterana, que fue la que firmó en Lund en el 2016 con el Papa, y en esa reunión estuvo presente el director de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Gannon Diop. O sea que por el ecumenismo o por el movimiento del tema del cuidado al medio ambiente, la crisis climática, el cambio climático, va a venir la ley dominical. Y esto pues es el nuevo acuerdo verde, pues lo vimos, Greta Thunberg, extinción, rebelión, haz el mundo Greta de nuevo, esa es como la plataforma. También pues como lo vimos, pues esto es toda la idolatría centrado en el sol. Segunda de Reyes, esta mañana veíamos este texto también en nuestra presentación. Segunda de Reyes 23:5, cuando Josías mandó quitar a los símbolos de adoración a Baal, a Acera y a todo el ejército del cielo. Dice: quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los planetas y a todo el ejército del cielo. Además derribó las casas de los sodomitas. Todo esto es el movimiento LGBT. Entonces todos los movimientos ya se están combinando, están centrándose, y por eso hablábamos del embudo que va a traer este caos mundial. El obispo McClelland en Laudato Si, un llamado urgente al pueblo americano. Acordémonos que todo se va a centrar, se está desarrollando en Europa, pero va a llegar a América, porque la profecía dice que esto va a llegar a América. Se habla de que es el paraíso perdido, el llamado urgente de Laudato Si al pueblo americano en este momento de nuestra historia. Y pues también mencionamos que mencionan el tema de hablar del hermano Sol y la hermana Luna. Pues aquí escuchamos cada rato estas. Si les mostrara a ustedes un mensaje que recibí pues de alguien muy cercano mío, hoy agosto 3 del 2019, está hablando del hermano Sol y la hermana Luna. Entonces, para que sepamos que esto es una realidad que nos está rodeando, y por eso necesitamos estar preparados, porque esta obra que hicieron allá en Alemania, y dice finalmente, esto lo hicieron en Alemania, dice finalmente hacer la estrategia contra la catástrofe climática. ¿Cuál es la estrategia? Sacar a los padres y sacar a las generaciones, porque ellos son ¿qué? La generación ¿qué?
La generación Laudato Si, o sea, la generación Z. No van a tener en cuenta a los padres y no van a tener en cuenta pues, a las generaciones, o sea, pues representado en una mujer. Y dice aquí Greta Thunberg, ¿y qué cara tiene? ¿De amistad? De ira y de furia, ¿no? Entonces los símbolos de las manos, acordémonos que son símbolos paganos de adoración idolátrica, y esto representa el 666, que es el símbolo de los 3 dedos y forma con esto el 6, cada uno es un 6, ¿ven? Eso ya lo habíamos estudiado antes. Dice, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, y esta compañía parecía ¿qué? Feroz y airada. ¿Está feroz y airada? Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito, pureza y santidad a Jehová. Vi a los paganos idólatras acercárseles a esta compañía, y hubo una gran matanza. Entonces sepamos y entendamos y preparémonos, hermanos, porque este movimiento del cambio climático va a llevar a que el mundo se enfurezca. Vamos a ver ahorita las evidencias bíblicas que confirman que el cambio climático ya se dio antes y hubo alguien que fue llamado un perturbador. Dice, los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Esto también lo complementamos esta mañana con el estudio de los 144,000, y lo que tiene que ver es que para nosotros, unos que van al frente van a caer. ¿Y qué va a pasar con los otros? Tienen que ¿qué? Tienen que ir a coger la bandera de la verdad, la bandera blanca, que es pureza y santidad de Jehová. ¿Qué nos da pureza y qué nos da santidad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué es verdad? La ley de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ahora, en el libro de la Gran Controversia, capítulo 37, dice el conflicto inminente. Dice, la línea de separación entre los profesos cristianos, entre los que profesan ser cristianos y los impíos, es actualmente apenas perceptible. Por eso veíamos que las encuestas ya de los cristianos y los no cristianos ya no hay diferencias. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. Esta es la unidad que se está dando a nivel mundial. Y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritualismo. La base del espiritualismo es la adoración idolátrica solar. ¿Por qué? Porque está llamando al sol una hermana, a la luna una hermana. Eso es espiritualismo, eso es darle espíritu a un ser que no lo tiene. Eso es, Dios ha creado estas cosas para beneficio, pero no tienen no es un ser para que hable, para que genere conciencia a sí mismo. Dice, los papistas que se actan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, para que sepamos, vienen milagros para la iglesia que ellos creen, para la iglesia católica, y también vendrá para las hijas que se han prostituido con ella. Serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Bueno, muy bien. Serán igualmente seducidos los papistas y los protestantes, y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. O sea, si estamos viendo ya el movimiento ecuménico mundial, el movimiento mundial unificado para guardar el cambio climático,
¿qué es lo que van a estar hablando ellos ya? ¿De qué ha llegado qué? El comienzo del milenio. Y miremos algo importante y algo sorprendente. ¿Con qué lo están uniendo? Cambio climático, lecciones para un qué. Entonces, ¿qué están uniendo con todo? El cambio climático. O sea que a partir de que se empezó a hablar del cambio climático y que esta generación, la generación Z, comenzó a resurgir y que fue como el traslape entre los millennials y la generación Z, se comenzó a hablar del cambio climático. Eso es lo que va a unir a todo el mundo y eso es lo que todo el mundo va a estar anhelando y va a estar diciendo y está uniendo a todo el mundo, y cada vez van a ser mayores los movimientos. Dice, los cambios climáticos que se creen que ocurrieron antes de este siglo se han mantenido enigmáticos, lo que dificulta nuestra comprensión de los cambios climáticos actuales. El pueblo de Dios sabe que estos cambios climáticos han sido inducidos y que están siendo propiciados para las agendas que vamos a ver más adelante. Los investigadores que intentan evaluar la influencia humana en el calentamiento del siglo pasado han usado comúnmente modelos complejos de atmósferas oceánicas, pero estos modelos tienen sus inconvenientes. Entonces habla un poco de cosas, pero habla con el tema del cambio climático, pues que es lo que está siendo afectado por la presencia del hombre. Habla del tema del cambio del efecto invernadero detrás del dramático calentamiento continuo del planeta. Esta está tomado de la revista Ciencia del 14 de julio del 2000. Y seguimos aquí entonces con el libro. Dice, el espiritualismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Esto es la conciencia cósmica, esto es el despertar de la humanidad, esto es el afloramiento de la conciencia colectiva que está cuidando el medio ambiente, que está cuidando el planeta, que está cuidando la casa común, que está cuidando a la hermana sola, a la hermana luna. Eso es la base del espiritualismo para este tiempo. Dice, su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir el día del Señor. Estos son todas las señales que estamos viendo, hermanos. Es todo como dice aquí, arroja a las víctimas sumidas en el vicio y la sangre a la eternidad. Las guerras es generar el caos completo, generar la confusión completa. Los textos que están asociados con qué es el escudo de la verdad. Dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y Juan 17:17 nos define qué es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces los protestantes y los papistas han botado el escudo que los puede proteger de Satanás y vendrá el comienzo del milenio tan largamente esperado, y lo estamos confirmando con la revista Science del 14 de julio del 2020. Ya esto lo voy a tener que mover. Dice también este mismo capítulo, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para herir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó afligir a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría, alejará sus bendiciones a la tierra y retirará su cuidado protector sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Entonces, la ley de Dios protege al pueblo de Dios. La ley humana no va a proteger al pueblo de Dios, pero la ley de Dios sí lo va a proteger. Entonces, para que veamos que esta es la forma en la cual... ¿Por qué se quedó así?
¿Ha estado así? Dice, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial, favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige, que fue el caso de Job. Muchos adventistas desafortunadamente están viendo todo lo que está pasando con la afectación al cambio climático como algo que viene ¿de quién? De Dios, pero resulta que no viene de Dios sino viene de Satanás. Entonces vamos a ver, sí que va a venir algo de Dios, pero cuando comiencen a caer las plagas. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está orando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo las mil formas, en las desgracias y calamidades del mar, tierra, grandes conflagraciones, tremendos huracanes, terribles tempestades de granizo, las inundaciones, los ciclones, las mareas extraordinarias y los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ella siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. En el original dice, serán cada vez más frecuentes y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales y es lo que estamos viendo con todo lo que se está reportando en las noticias. Esta es la página de Guardian, dice, este está tomado de julio 7 del 2019. Un desastre de la crisis climática ocurre cada semana, advierte la ONU. Los países en desarrollo deben prepararse ahora para un impacto profundo, dice un representante de desastre. Entonces, ¿qué es lo que están esperando ellos? Calamidades cada vez mayores, más desastrosas, más terribles. Y pues eso es lo que está Satanás preparando para que todo el mundo acepte la encíclica Laudato Si, acepten lo que es la encíclica, el cuidado del medio ambiente, por medio de la encíclica Laudato Si. Esta es una página de una de las entidades que está impulsando la huelga. Esta es la huelga de la Tierra, paro general para salvar el planeta. ¿Cuándo va a ser? 20 de septiembre, muy bien, que ahí dice que pues que se una a ellos. Y dice aquí en esta página, nuestra misión, nosotros los pueblos del mundo estamos atacando para salvar el planeta. Hablan de los grados centígrados, que es la crisis del 2030. Si este aumento de temperatura alcanza los 2 grados centígrados, los resultados serán catastróficos. ¿Qué viene? Extinción masiva, hambruna, sequía, inundaciones, incendios forestales y la propagación de enfermedades infecciosas en una escala global sin precedentes. ¿Sí leímos lo de la gran controversia? Punto por punto, lo que dijo ella hace 140 años lo están diciendo ellos ahorita. Y lo que dijo ella, que era Satanás el que estaba ocasionando, aquí lo están confirmando ellos porque ellos son los que están generando el cambio climático. Y eso es lo que hemos estado estudiando a través de esta serie. Entonces, pues, no quería resaltar dice, con este fin nuestras protestas programadas para todo el 2019 servirán para crear conciencia sobre una huelga general mundial que comenzará el 27 de septiembre. Aquí tienen la fecha que comienza el 27, o sea que va a ser algo que se va a prolongar después del 27 de septiembre, hasta que los gobiernos y las empresas del mundo sean responsables ante la gente. Nos negamos a participar en el sistema que llena sus bolsillos, o sea, ¿qué puede entrar en colapso? Las economías y entre ellas la bolsa. Entonces eso es lo que vamos a estudiar la próxima presentación. No habrá banca, ¿qué? No habrá banca, ni oficinas llenas de empleados, ni escuelas llenas de niños, hasta que se cumplan nuestras demandas. Entonces, ¿qué es lo que se espera para el 27 de septiembre? No va a haber bancos, no va a haber oficinas de empleados, ni los niños van a ir a las escuelas, hasta que se cumplan nuestras demandas. Estamos dimensionando lo que están preparando.
Y este es el sello de los jesuitas, ¿sí? Porque pues está hablando del 27 de septiembre. Dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Entonces, ¿de qué nos van a culpar? O sea, que el que hable en contra del cambio climático va a ser responsable de esto. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo y con ustedes? Una gran matanza, ¿no? Pues esperemos que el Señor nos libre, pero si nos toca, como dijo Esther, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. ¿De qué historia nos acuerda? Sí, adicionalmente ¿de quién? ¿Quién le dijo, eres tú el perturbador de Israel? ¿Ah? Muy bien. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Vimos esta mañana, dice, si el lector quiere saber cómo se va a dar ese proceso, mire cómo se dio en el pasado. Primero va a ser que se tiene que ir al tema del cambio climático, a la agenda favorable, pero después va a ser obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. O sea que con este tema de las huelgas, que no va a haber bancos, ¿qué se va a crear? Crisis económicas, caos económicos, puede venir un colapso económico. Puede venir si la bolsa cae, y pues la próxima vez vamos a ver en detalle estos diferentes aspectos de lo que son los bancos, las oficinas, todo lo que, y ahorita vamos a ver algo pues que tiene que ver con la ley dominical, quiénes van a impulsar esa ley dominical, pues vamos a ver que se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos. Dice, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado ¿qué? Los mandamientos de Jehová y por haber seguido ¿a quién? ¿Está claro, hermano? Cambio climático contra la ley de Dios, Baal, adoración a la naturaleza, Baal, sol, estrellas, la bandera negra, gran matanza. Y cita Primera Reyes 18:17, cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, ¿la qué? La ira del pueblo. ¿Quiénes están levantando la ira del pueblo? Los niños están generando ese caldo. Esto seguirá el mundo entero seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Por eso esta mañana hablábamos que somos, ¿qué Elías? ¿Cuál fue el primero? Elías Tisbita. El segundo, Juan el Bautista, que llamó por el pecado al pueblo y lo llamó al arrepentimiento. Elías Tisbita también hizo lo mismo. ¿Quién llamó al arrepentimiento y a la conversión antes de la segunda venida que estaba preparándose? Guillermo Miller. Y ahora, ¿cuál es nuestra labor? Exactamente igual, reconvenir al mundo de que guarden la ley de Dios, porque eso es pecado. Y ahora nuestra tarea es mostrarles estas verdades para que entiendan el engaño al cual están siendo llevados por medio del sistema papal, de este bestia que subió del abismo, que son los jesuitas.
El poder milagroso que se manifiesta en el espiritualismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se deben obedecer a la ley del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que durante el tiempo de Elías hubo una crisis climática? ¿Cuál fue esa crisis climática? Que no hubo lluvia. Hubo sequía. ¿Y qué es lo que están hablando ahorita con relación al sol? Están armando la tormenta perfecta, la crisis perfecta, para cazar exactamente lo que nos advirtió la profecía que iba a suceder con Elías. Por eso prepárense, Elías modernos, porque vamos a enfrentar a los 850 profetas de Baal. Y ese va a ser el Armagedón. Pero vendrá cuando se den las plagas, porque el Armagedón viene después de las plagas. Pero tenemos que estar preparados desde ya. Ese es el Elías. Somos el Elías moderno. ¿Mm? Por eso la historia de Elías en el torrente del Cisón y cuando del Megido lo vamos a explicar próximamente, que tiene que ver con el Armagedón. Armegido, que es el valle de Megido, y en el Megido, en el torrente Cisón, fue cuando Elías mandó degollar a los 850 profetas de Baal. Uh-huh. Sí, él mismo, digo yo. Y los apresaron, ¿no? Sí, él mismo lo hizo. Bueno, entonces se repetirá la historia, pero vamos a tener que ser probados, como Elías. Entonces, parte de las tareas es que usted repase la historia de Elías y prepárese porque Jezabel está viva. Jezabel ha regresado, junto con sus 850 profetas de Baal. Muy bien. ¿Qué podrá entonces suceder a partir de septiembre 20 del 2019? Ya lo vimos parte, pero quiero mostrarles algo. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. ¿Qué viene para toda la tierra? Una huelga. Y asociado con sindicatos. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se sindiquen. Tal no es el plan de Dios, sino el de una potencia que de ningún modo debemos reconocer. La palabra de Dios se cumple, los malos parecen juntarse como haces preparados para ser quemados. Debemos emplear ahora todas las capacidades que nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de advertencia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que debemos hacer para Dios. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán ¿de qué? Confusión, violencia y crímenes. Y que todas estas cosas ¿qué? Aumentarán hasta el fin de la historia de la humanidad. Estamos justo en este tiempo, hermanos. Por eso, prepárense. Sindicatos. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Quiénes? Las uniones laborales. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse de ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen a unirse a ellos serán hombres marcados. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es que salid de las, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con Greta Thunberg?
¿Agosto qué? ¿Cuánto hace esto? 2 días. Del sitio Personal Today dice, huelga general propuesta para soportar las protestas de quién. Los empresarios británicos se enfrentan a una huelga general de 30 minutos en apoyo de la activista medioambiental Greta Thunberg, según una moción propuesta en el Congreso de Uniones Laborales del próximo mes en Brighton. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En qué mes? ¿En qué día? O sea, los empresarios británicos, ellos no quieren, pero los sindicatos sí quieren. Bueno, dice, los recientes llamamientos de Thunberg para que los adultos se unan a la próxima huelga estudiantil. ¿Y qué fecha? Pues si está diciendo en agosto, pues la próxima fecha es septiembre 20. Dice ella, sentimos que muchos adultos no han entendido del todo que nosotros los jóvenes no vamos a aguantar la crisis climática por nosotros mismos. Lo siento si esto es un inconveniente para ustedes, pero esto no es un trabajo de una sola generación, es el trabajo de la humanidad. Entonces, generación Z, generación millennials, y ya se está uniendo la generación X. Dice, será la primera vez. No, está la Z, está la millennials y es que la Y son los millennials. Y la generación X son los ancianos. Pero la generación Z no comienza desde el 2017. Sigamos. Será la primera vez desde el 2012 que la Unión de Trabajadores, de los Trabajadores Unidos de Gran Bretaña, ha escuchado una moción para un paro masivo. Entonces, de acuerdo a la profecía, ¿dónde ha de comenzar este movimiento final? O sea, esto se está dando en Europa, en Suecia, en toda Europa, pero ¿dónde va a comenzar este movimiento? En Estados Unidos. Eso es lo que vamos a estar pendientes, porque próximamente vamos a estar viendo que todo el movimiento de la agenda del cambio climático se va a mover hacia Estados Unidos. Entonces, para que nos preparemos para ese evento. Y Apocalipsis 13, precisamente, Greta Thunberg va a tener una reunión el 20, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Por eso es que, pues por aquí, hasta aquí dejamos, pero ella está ya en barco, en un viaje transatlántico, en un velero que no es contaminante, y va a llegar al Congreso de los Estados Unidos el 23 de septiembre. Va a tener una sesión en la ONU y en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, todo ese movimiento, la profecía dice que va a llegar ¿a dónde? A la bestia que sube la tierra, que es Estados Unidos. Y esta bestia que sube la tierra primero va a hacer que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el domingo obligatorio, que es la señal de autoridad del sistema papal por encima de la palabra de Dios. Y pues viene esa tormenta, hermanos. En medio de esa tormenta, pues recordemos que está la señal del pacto de 7 colores, no de 6 como lo vimos la vez pasada. Y dice aquí, Dios ha revelado lo que ha de acontecer a los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. O sea, esto es un entrenamiento, una preparación, y ya cada uno debe tomar las medidas para hacer lo necesario para que esté preparado. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. O sea que nosotros tenemos que estar actuando. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de obras podemos hacer? A ver. Personal, ¿qué más? Repartir literatura, ¿qué más? Con los grupos sociales, con las redes sociales, que usémoslas para eso. Entonces compartamos esta información, o ustedes la información que tengan, compártala. Pero hay que hacer algo. ¿Y cuál va a ser la causa entonces de la tempestad de oposición e ira? Pues ya lo sabemos, hermanos. Laudato si,
número 237 igual a Apocalipsis 13:17. Entonces, preparémonos, hermanos, porque la gran matanza se está acercando y es probable que muchos de nosotros tengamos que pasar por eso. Entonces, pues yo no estoy preparado, mi familia no está preparada, pero pues necesitamos prepararnos sí o sí. Los hermanos, todos estamos preparados. Tenemos que estarlo, hermanos. Las buenas noticias es que estos sistemas, Babilonia la Grande, la Gran Ramera, la apostasía, el hombre pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, todos estos sistemas van a ser destruidos por la piedra que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él desmenuzará y consumirá todos estos reinos y será destruido y arruinado hasta el extremo. Esas son las buenas noticias, esa es la esperanza que debemos albergar. Sin mano será quebrantada y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, ¿para cuándo es? Para ahora. Ya pronto se va a dar la destrucción del poder apóstata, pero como león rugiente va a querer matar a muchos. Entonces vemos aquí lo que vimos esta mañana también. Esta es la piedra que destruye y pues esto es lo que el pueblo de Dios tiene que prepararse. Ya estamos llegando al fin de esta serie. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les acompañe y preparémonos porque el tiempo se está acercando cada vez más y tenemos que orar especialmente por quienes. Por los bebés, por los niños, por los jóvenes, por nuestras iglesias, nuestras familias, y que pues esto nos sirva para que nos cuestionemos cómo estamos en familia, ¿no? Especialmente cómo está la familia, porque la familia pues es la iglesia pequeña. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo los cultos? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos exhortándonos? Si estamos dejando que cosas pequeñas nos estén distrayendo, discusiones, cosas sin sentido, para estas verdades tan maravillosas que necesitamos compartir. Entonces, que el Señor nos perdone, hermanos, y pues los invito a que nos hagamos una oración de consagración.